Hemos estado durante un buen tiempo en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La verdad que ha sido un tiempo precioso, al menos para mí, porque uno se mete, ¿cierto?, en la carta, empieza a profundizar, hace las reflexiones que tiene que hacer, las aplicaciones a su propia vida y se da cuenta de la importancia de esta carta dentro del canon de las Escrituras. Como bien dijimos al principio, la carta a los Colosenses es prima hermana en un sentido la carta a los Efesios, porque la carta a los Efesios se destaca la iglesia en Cristo y la de Colosenses, Cristo en la iglesia. En la carta a los Efesios, la iglesia es preeminente, en la carta a los Colosenses, Cristo es preeminente, aunque también en la carta a los Efesios, pero en ese sentido hay una complementariedad entre ambas. De hecho, muchas citas también de la carta a los Efesios aparecen casi iguales, especialmente en la parte práctica en Colosenses. Nosotros comenzamos diciendo de que el apóstol Pablo, después de la salutación inicial, que era propia de la forma en que se escribían las misivas en ese tiempo, el apóstol hace una introducción que tiene que ver con el hecho de poder dar gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en cada uno de los hermanos. Eso es maravilloso. En cada una de las cartas Pablo hace esto, excepto en la de Efesios, donde comienza inmediatamente con la exaltación del plan precioso del Señor en relación al plan de salvación, ¿cierto?, que nos escogió antes de la fundación del mundo y todo lo que viene como consecuencia. Pero aquí, y también en la carta a los Filipenses, igualmente en la carta de primera de Tesalonicenses, hace una oración de gratitud al Señor. Comienza diciendo: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La gratitud es por lo que Dios ha hecho, porque el Evangelio llegó a los colosenses y empezó a transformar, a cambiar completamente sus vidas. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, esta oración es pertinente para todos los tiempos, para todas las iglesias, porque los pastores siempre damos gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo al salvar primeramente a personas y luego transformar en el proceso de santificación por medio del poder de su palabra a las personas. El apóstol Pablo dice que da gracias porque el Evangelio llegó a ellos, pero no se quedó en ellos, sino que se expandió a través de ellos. Dice que da gracias también porque está produciendo fruto de transformación en sus propias vidas, de edificación, de crecimiento, de madurez, y eso evidentemente también es importante. Luego de esa oración de gratitud, esa acción de gracias por lo que Dios ha hecho en los Colosenses, el apóstol Pablo hace una petición, versículo 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo hace una oración de intercesión. Dice, nosotros siempre estamos orando, no solo agradeciendo al Señor, sino que pidiendo específicamente que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como vimos en esa ocasión, las oraciones de Pablo no tienen que ver con cosas cotidianas esencialmente, tienen que ver con cosas esenciales, con las cosas espirituales. Las peticiones en favor de la iglesia es por el crecimiento y la madurez espiritual, para que lleven fruto, como va a decir luego, y termina otra vez su introducción con una gratitud, dando gracias al Padre por habernos hecho partícipe de la herencia de los santos en luz, y entonces apunta a la persona principal, que es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 15, como bien vimos en esa ocasión, hasta el versículo 18 o 19, el apóstol Pablo expresa una cristología extraordinaria, una exaltación, una doxología respecto a la persona de Cristo que no tiene parangón, excepto en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, como bien sabemos. Pablo habla del Señor Jesucristo como la imagen misma del Dios invisible. El Dios invisible se hace visible y conocible a través de la persona del Señor Jesucristo. El Dios invisible se hace presente y visible y conocible en su Hijo, amado, a quien envió para precisamente morir por nosotros, sacarnos de la condición de perdición en la que nos encontrábamos y revelarnos al Padre en una forma esencial. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Luego dice que Él mismo, el Señor Jesucristo, es preeminente sobre la creación, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Dice que Él es ante todas las cosas y Él sostiene todas las cosas con su poder. Y dice que Él es la cabeza, es preeminente también sobre la iglesia. Y entonces, después de la persona de Cristo, empieza a hablar de la obra de Cristo. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra mediante la sangre de su cruz. Se enfatiza ahora la obra, lo que Cristo hizo por nosotros. Nos reconcilió, ¿verdad? Luego dice que escogió a Pablo como un instrumento de ese ministerio especial de la propagación de ese evangelio glorioso. También dice que el apóstol fue el que predica el misterio escondido, que estaba escondido desde antes, ¿cierto? Y fue revelado solamente a los apóstoles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y termina esa primera parte en relación a la obra del Señor Jesucristo diciendo de que en realidad no hay nada más que buscar en ninguna otra parte, en ningún otro lugar, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Este énfasis sobre aquello, sobre la persona de Cristo, sobre la obra de Cristo, sobre la plenitud de Cristo en nosotros, sobre la suficiencia de Cristo, es el eje central, el eje rector de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y entonces él va a atacar, esta parte le llaman los teólogos la parte polémica de la carta, va a atacar aquellas herejías que estaban cerca de la iglesia y que estaban metiéndose poco a poco en forma muy subrepticiamente dentro de la iglesia para poder desviar a los creyentes de la verdad. ¿Cuáles eran? El legalismo, ¿verdad? El misticismo y también el ascetismo. Eran tres peligros que corría la iglesia y que estaban fundamentalmente dados por una especie de mezcla entre filosofía y religión cristiana, que era el gnosticismo, que estaba recién en ciernes, como una raíz recién comenzando a nacer y que finalmente se iba a manifestar con todo en el siglo II después de Cristo. Por tanto, hasta el capítulo 2, versículo 23, el apóstol ataca a estas cosas, las deja en evidencia que no son necesarias en un creyente porque estamos completos en Cristo, y del versículo 1 del capítulo 3 en adelante empieza a apuntar, y más particularmente el versículo 5 en adelante, a la práctica de la vida de un verdadero creyente. Si hemos sido reconciliados con el Señor, si efectivamente hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que vivir consecuente con aquello. Versículo 5, haced morir pues, 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y luego va a decir, ¿verdad?, que debemos vestirnos del nuevo hombre que fue creado en Cristo, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí da las pautas espirituales, es decir, el cambio que tiene que producirse internamente en nuestro corazón para poder luchar directamente contra el pecado, para poder mortificar el pecado, como dijo un puritano, si no matas el pecado te va a matar a ti. Y esa forma de expresión que hace Pablo aquí nos dice, si eres genuinamente un nacido de nuevo, tú estás luchando con el pecado, tú no caminas junto con el pecado, caminas en dirección opuesta con él. Y entonces va a decir que tenemos deberes también, deberes desde el punto de vista práctico, capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 6, deberes que tienen relación con nuestro matrimonio, deberes que tienen relación con lo que es nuestra vida familiar, con nuestros hijos, deberes que tienen que ver con nuestra vida laboral, vamos a aplicarlo de esa manera, siervos, obedecer a vuestros amos, tratar correctamente a vuestros siervos, se les habla a los creyentes obviamente, y luego de eso va en el versículo 2 del capítulo 4 va a decir que hay algo que deben hacer siempre, permanentemente los creyentes en Colosa y en todas las edades, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por la expansión del Evangelio, por aquellos que predican, que proclaman el Evangelio y andando sabiamente para con los de afuera, una vida consecuente, una vida que refleje a Cristo genuinamente. Y termina, como todas las cartas, con unas salutaciones finales que son la conclusión
Y eso es lo último que nosotros estuvimos viendo en el versículo 7 hasta el versículo 11, donde Pablo hace un recuento de sus compañeros de milicia o de ministerio, aquellos que sirvieron junto a él. Y entonces Pablo dice, estos que están conmigo en este momento, le mandan saludos a la iglesia de Colosas. Menciona a Tíquico, que fue fiel ministro y consiervo en el Señor. Menciona también a Onésimo, que es aquel que había sido esclavo, que había escapado de la esclavitud de Filemón, que era su amo, ¿cierto? Y Pablo lo encontró en Roma, seguramente en la cárcel le predicó el Evangelio y él llegó a conocer a Cristo, y entonces ahora Pablo lo envía de vuelta a Colosas diciendo de que deben recibirlo como uno de ellos, como un creyente, porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y también a Aristarco, un compañero de prisiones, dice, y esa es una manera muy especial de referirse a él, porque como vimos, todas las veces que Pablo estuvo preso, esta persona, Aristarco, estuvo con él. Fue una persona especial en ese sentido para Pablo. Cuando él más lo necesitaba, cuando estaba en dificultades grandes, apareció precisamente este hermano, siendo uno que ayudó a llevar la carga también, las aflicciones del apóstol Pablo. Y finalmente, nosotros vamos a ver en el día de hoy los versículos 12 al 18, buscando sacar las enseñanzas que se derivan también de esto que el apóstol Pablo sigue haciendo, es decir, mencionando otros nombres y diciendo cuál era la importancia que tenían para él estas personas. Versículo 12 en adelante vamos a ver primero saludos y gratitud por otros compañeros de ministerio. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, consiervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Noten lo que Pablo dice de esta persona. Sin lugar a duda, el primero que nombra en este cuadro de honor de aquellos que sirvieron a su lado en el ministerio es Epafras, porque este era quien fundó probablemente la iglesia de Colosas y también era en consecuencia el pastor, uno de los pastores de la iglesia de Colosas. Epafras viajó a Roma para informar a Pablo de la situación que se estaba produciendo en Colosas y del peligro que se cernía sobre ellos en cuanto a estas herejías que, como bien dijimos, Pablo trató y confrontó en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y entonces, ahora el apóstol Pablo dice que este hombre, que estaba lejos de su iglesia, pero sin embargo estaba con su corazón todavía en su iglesia, hacía algo especial por ellos. ¿Qué es lo que destaca? Que era un hombre de oración. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre. ¿Qué hacía? Rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Hermanos, a veces pensamos que la visita física es lo que la gente necesita, que es lo principal, que es lo que la gente requiere en momentos difíciles, pero ¿saben? Hay algo más importante que eso, que es la oración. La oración de intercesión, la oración que se eleva a Dios en favor de otros. Es extraordinario cuando una persona se acerca y sinceramente dice, estamos orando por ustedes. Hay algo distinto cuando uno percibe eso, y de hecho cuando uno está pasando por situaciones difíciles, normalmente eso tranquiliza su corazón. Le da la paz que necesita en medio de las dificultades. Le da también la capacidad de poder sobreponerse a las situaciones difíciles, porque sabe que hay otras personas que están preocupados por él, y la preocupación, ¿cómo la vuelcan? A través de la oración de intercesión. Y no era una oración común y corriente. Miren, Pablo le coloca apellido a esto. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Literalmente el texto dice, agonizando en oración. Agonizando en oración. Imagínense, estaba hablando del pastor de la iglesia de Colosas, que está en Roma, muy lejos. La iglesia de Colosas está en el Asia Menor. Y entonces Pablo dice, yo sé que él está siempre orando por ustedes, pero lo hace con
con una lucha tremenda para poder interceder por ustedes. Porque esta palabra se puede traducir agonía, se puede traducir lucha también. ¿Saben en qué otro contexto está esta palabra? ¿En qué otro contexto se utiliza? Cuando Lucas describe al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Y cómo estaba él en ese contexto? Estaba agonizando en oración, suplicando al Padre que si es posible pasara de él esa copa, ¿recuerdan? Porque sabía que tenía que beber la copa de la ira del Padre en lugar nuestro. Y eso era lo que lo tenía en esa condición, al punto que brotaban de su frente, dice, en lugar de sudor como gotas de sangre. Por la presión interna, por la lucha del alma que tenía el Señor Jesucristo, como describimos el otro día en el estudio bíblico. Por tanto, esta oración de Epafras no era simple, no era común y corriente, no era elevar un par de palabras, ¿cierto? En su oración, tratar de juntar algunas cosas que se recordaba y entonces elevarla al Señor en favor de los colosenses, sino que era algo mucho más apasionado, era mucho más profundo. Este hombre pasaba, no sabemos cuánto tiempo en oración, pero siempre lo hacía con una pasión tal que él sabía que el Señor estaba sobre la iglesia obrando. Gracias también a que él estaba permanentemente orando. ¿Cómo manifestamos la preocupación por los demás? ¿Cómo un siervo del Señor Jesucristo manifiesta la preocupación por los otros? Siempre tiene que constituir también o ser parte de estas cosas que tiene que hacer evidentemente la oración. Recuerden que el mismo Pablo había dicho, perseverad en la oración, y dijimos que eso significaba que debíamos permanecer constantemente, en todo momento, en toda circunstancia, orando. Dijimos que eso también manifestaba un corazón de necesidad permanente de Dios y por eso lo buscamos en oración. Perseverar en la oración lo hacemos porque necesitamos al Señor. Perseverar en oración lo hacemos también y permanecemos haciéndolo porque nosotros somos débiles y frágiles y necesitamos del poder, de la sabiduría, de la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, Epafras sabía eso y entonces estaba con su mente y corazón allá en Colosas. Tenía su cuerpo allí en Roma y de alguna manera está involucrado profundamente en servir al apóstol Pablo en la cárcel, pero nunca olvidaba a sus hermanos que estaban lejos. No era la mención de algunos nombres meramente, no es que él se recordaba a algunos, voy a decir al Señor que los bendiga, sino había una pasión, una lucha en oración en favor de estos hermanos. El hecho de que no estuviera presente no cambiaba su amor e interés genuino por los hermanos de la iglesia, en absoluto. Hermanos, la gracia de la oración es que no tiene límites, ni tiene que ver con la geografía. No necesitamos estar juntos para orar el uno por el otro. Podemos estar lejos el uno del otro y igual estar orando. La oración tiene esa cualidad, esa capacidad única. Y este hombre era un hombre que se preocupaba grandemente por sus hermanos. Yo he dicho desde este púlpito en alguna ocasión, hermanos, si yo no orara por la congregación no podría pararme aquí a predicar la palabra de Dios, porque implicaría una hipocresía demasiado grande. Porque la manera en que se manifiesta el amor genuino de un siervo de Cristo por su iglesia o por la iglesia de Cristo es precisamente a través de la predicación de la palabra de Dios y a través de la oración. ¿Recuerdan qué es lo que le dijeron los apóstoles cuando hubo algún problema más doméstico en la iglesia de Jerusalén? Le dijo a la iglesia que eligieran a 6 personas para que se encargaran de esa tarea. Y nosotros persistiremos ¿en qué? Y fíjense, dijeron persistiremos. ¿Qué significaba eso? Que siempre lo estaban haciendo. Persistiremos en la palabra y en la oración. Esa es la manera en que los pastores estamos llamados a trabajar. Eso es lo más importante que podemos hacer por la iglesia. Orando y predicando la palabra. Dios utiliza estos 2 medios de gracia para edificar a su iglesia y solidificar las convicciones de ellos. Ahora, ¿cuál era el tenor de la oración de Epafras? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones aquí está, este es el tenor, estas son las peticiones, esto es lo que había en su corazón, esto es lo que él quería, sabía que tenía que producirse en la iglesia. Fíjense, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
¿No les llama la atención en algo, algo que no aparece en esa oración? No clama a Dios por cosas que no tengan que ver con la edificación de la iglesia. Todo lo que pide ahí, su petición, era que los creyentes crecieran espiritualmente hasta ser maduros y crecer en sus convicciones espirituales. Eso es lo que él pedía. Hermanos, lo que él sabía es lo que nosotros sabemos en el día de hoy también. Nosotros hemos de orar para que el Señor Jesucristo siga haciendo la obra en su iglesia, siga dando convicciones profundas en medio de un mundo absolutamente contrario a los principios del Señor Jesucristo. A los hermanos, a los padres, para que puedan educar a sus hijos y guiarlos bíblicamente. Necesitamos tener convicciones profundas y por eso debemos orar siempre, principalmente por estas cosas. Por eso es que cuando nos juntamos como congregación a orar también, en ese sentido tenemos que priorizar las oraciones que tengan que ver con el crecimiento y la madurez de la iglesia. Entre más creyentes maduros hayan en la iglesia, más firmes convicciones existan, la iglesia será más fuerte. Y podrá realizar la tarea en una mejor forma de predicar el Evangelio a toda criatura. Y podrá hacerlo sin dejarse seducir y llevar por ideologías y filosofías que en el día de hoy están apareciendo en todas partes y se están metiendo dentro de las iglesias. Necesitamos creyentes maduros con discernimiento espiritual, que puedan ejercitar en el contexto de la iglesia sus dones y talentos que el Señor le ha entregado, pero con madurez espiritual. Estas tres palabras que utiliza son reflejo de aquello. De ahí la palabra perfecto, por ejemplo, significa completo, maduro, enteramente desarrollado. No significa perfecto en el sentido de impecable, sin ningún pecado, sino una persona enteramente desarrollada, madura, que está completa, que no necesita nada, sino seguir creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Hermano, cuando ores por alguien, cuando te acuerdes de orar por un hermano y digas, voy a orar por este hermano, acuérdate de esto. Esta es la oración principal por ese hermano. Por crecimiento espiritual. Por madurez espiritual. Que esté enteramente desarrollado y capacitado para poder ejercer la tarea que Dios le entregó en el contexto de la iglesia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Instruir en justicia, ¿cierto? Dice al final. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí aparece la misma palabra teleio en griego, que es perfecto. Y habla del desarrollo del carácter espiritual. Habla también de la capacidad de poder hacer la obra que Dios le ha dado a cada uno hacer. Cada uno de nosotros tenemos una tarea en la iglesia. Y esa tarea la desarrollamos cuando maduramos espiritualmente. Que fue una de las advertencias que dio Pablo a Timoteo, que no escogiera un neófito, ¿recuerdan? Porque cae en el lazo del diablo, se envanece fácilmente. ¿Qué es lo que necesita entonces una persona que sirve en la iglesia? Madurez. En la medida en que más maduro esté, más consciente va a ser de los peligros que acechan a su alrededor, más consciente va a ser de la lucha que tiene con su propio ego, con su propio yo. Y en consecuencia va a ser una persona más apercibida y más sensible al pecado. Y va a poder luchar en mejor forma contra estas lacras espirituales que combaten contra el alma. Por eso, la oración de este hombre, de este pastor, era precisamente por el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿De quién había aprendido esto Epafras? Del apóstol Pablo. ¿Recuerdan lo que vimos al principio en el capítulo 1 de la carta? ¿Cuál es la petición de Pablo en el versículo 9? Por lo cual también nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, aquí está el tenor de la petición, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Miren lo que pide Pablo, se parece a lo que pide Epafras también por su iglesia. De eso se trata.
¿Saben lo hermoso de ser capacitado bíblicamente? Es que en la medida en que más conscientes estamos de la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida, y entre más saturado está nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, entonces nuestras oraciones están más de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que dice enseguida, en nuestro texto, versículo 12, perdón. Para que estéis firmes, perfectos y completos, ¿en qué? En todo lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces las personas se acercan a uno como pastor y le dicen, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a esto? ¿Sabes? Si conoces más al Señor, vas a darte cuenta cuál es la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque las peticiones de tu corazón van a estar en línea con la voluntad de Dios. Entonces, la petición de Epafras era por el crecimiento espiritual de cada uno, por la madurez, por mayores convicciones espirituales en el corazón de ellos y entonces que su vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 13, Pablo va a decir algo más de él. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pablo observaba la vida de él mientras estaba acompañándolo en la cárcel y sirviéndole en la cárcel. Pablo dice, porque de él doy testimonio. Aquí hay una referencia de un apóstol del Señor Jesucristo. Con discernimiento espiritual, Pablo quizás era la persona con más dones espirituales, con más dirección del Espíritu para él. Por eso el que pudo decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por eso dijo que el mundo le es crucificado a él y él al mundo. Por eso también dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo era un hombre con un discernimiento, una capacidad espiritual muy especial. Y entonces cuando él dice, yo, Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, está diciendo que había un hombre de carácter espiritual consecuente. Doy testimonio de que tiene gran solicitud, que tiene una preocupación permanente por ustedes, y esa preocupación está no solo por los que habitan en la Odisea, sino también los que están en Hierápolis. Es decir, Epafras no solo era pastor de allí de Colosas, sino que lo más probable es que también él estaba colaborando con otras obras alrededor en Asia Menor, y él está preocupado por todos esos hermanos. Tiene gran solicitud, tiene gran disposición para poder estar también orando por aquellos hermanos que están luchando en medio de la batalla, porque la iglesia de Cristo está siempre en batalla. El carácter de Epafras era de un creyente comprometido y lleno de amor por la iglesia. Pablo da testimonio de ello de una manera directa. Hermanos, eso es lo que implica la carrera cristiana, la carrera de un siervo del Señor Jesucristo. Si una persona no tiene ningún interés en las ovejas, no puede entonces pastorear una iglesia. Si una persona no está orando permanentemente por la iglesia, no puede tampoco estar guiando a la iglesia. Pero este hombre sí lo hacía. Es un ejemplo para cada uno de nosotros, al mismo tiempo que es un desafío para nuestra vida. Luego menciona a otro colaborador, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado. No dice nada más, os saluda Lucas, el médico amado. Pablo daba a entender que ya lo conocían los demás hermanos ahí en la iglesia, porque era uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. John MacArthur dice, al igual que Pablo, era un hombre educado y culto. Eso es porque era un médico, ¿recuerdan? Como podemos constatar, dice, por la calidad literaria de su evangelio y del libro de los Hechos en el idioma griego. El griego que utiliza Lucas en el evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, porque son los dos libros que él escribió, es extraordinariamente culto. No es el griego común y corriente que las personas hablaban. Era un hombre con una capacidad intelectual muy especial. Dios lo dotó de esa manera, pero aquí está lo interesante. Él lo usó para la gloria de Dios. Lucas es mencionado solo en otras dos ocasiones en el Nuevo Testamento y siempre se cita su nombre en Filipenses y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
Se une a Pablo después de su segundo viaje misionero y permaneció con él durante casi el resto de su vida, dice MacArthur. Lucas usó su talento y capacitación especial para la expansión del Evangelio y el crecimiento de la obra de Dios. Hermanos, si hay algo que a mí me preocupa en el día de hoy, que si miramos atrás, no sé, 40 años atrás, 30 años atrás, lo que ocurría en ese tiempo era muy difícil que alguien fuera a la universidad, ¿recuerdan? Era muy difícil. En los tiempos nuestros era muy complejo. De hecho, yo había quedado en la Universidad Austral de Valdivia y no pude estudiar porque no tenía plata. En ese tiempo, si no tenía plata, no podía estudiar. Así de simple. Hoy es totalmente distinto el cuadro que sea. Y por eso hay más creyentes con buenas profesiones y con capacitación, ¿cierto?, en diferentes profesiones. Pero ¿saben lo que ocurre? Es que la mayor parte de ellos no utiliza eso que el Señor le dio para la expansión del reino de los cielos. Y eso es triste. Eso es triste porque habla de una iglesia que no está comprometida con el Señor. Lucas optó por seguir al Señor y seguramente fue convertido por la predicación del apóstol Pablo, estuvo al lado de Pablo y usó su talento y capacitación para la expansión del Evangelio, el crecimiento de la obra de Dios. Esto es un ejemplo precioso para los creyentes actuales, a quienes el Señor los ha capacitado también y le ha dado el privilegio de ser más educados. El otro día cuando estábamos en la capacitación teológica, en la academia teológica, hablábamos de eso. Cómo Dios, por ejemplo, en su providencia, permitió que Moisés fuera y estuviera 40 años en la corte de Faraón. Fue educado en todas las letras para después escribir 5 libros de la Biblia, excepto esa parte donde aparece la muerte de Moisés, obviamente, que es lo más probable que la escribió Josué. Dijimos allí cómo Dios estaba preparando todas las circunstancias, el contexto. Estaba preparando a Moisés mismo para después enviarlo al desierto y bajarle los humos, porque allí tenía los humos demasiado grandes, ¿recuerdan? Y luego lo mandó 40 años en el desierto. Y después de 40 años lo tomó y le dijo, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios preparó todas las circunstancias. El mismo apóstol Pablo era un hombre versado en la ley, era un hombre con un conocimiento intelectual muy alto. Había estudiado en Tarso, uno de los lugares en términos académicos más importantes del mundo antiguo de ese tiempo. Y el Señor lo usó para que a través de eso, usando esos talentos y esas capacidades especiales, para que también luchara para la expansión del reino de los cielos en la tierra. Por tanto, Lucas es un ejemplo en ese aspecto. Siempre estuvo con Pablo. Y luego aparece un nombre extraño. Extraño porque nosotros conocemos el final de la historia. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Todos sabemos qué pasó con Demas, ¿cierto? Qué triste es esto. Causa mucha tristeza el saber que este hombre, que en ese tiempo cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, todavía estaba con él. Era un hombre que estaba al servicio de la obra, que colaboró con el apóstol Pablo y por eso él lo coloca aquí dentro del cuadro de honor, de los compañeros de milicia, de los consiervos con los cuales él estaba trabajando, de las personas que colaboraron en la obra y ayudaron a que el evangelio llegase a más lugares. Pero ocurrió una triste tragedia, una tragedia de deserción. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 10, Pablo dice, procura venir pronto a verme, cuando le escribe a Timoteo, ya en las últimas palabras de su carta, está terminando, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Y aquí está lo triste, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Amando a este mundo. Hermanos, si revisamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que esto ha ocurrido muchas veces, no pocas, muchas veces. Fíjense lo contrario que ocurrió con Juan Marcos, ¿recuerdan? Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero a poco de andar se volvió, desertó de la obra misionera. Pero después, Pablo dice que Marcos le es útil en la obra. Es decir, se produjo el cambio al revés, pero con Demas fue al revés. Comenzó bien
y terminó mal. Marcos comenzó mal y terminó bien. Es mejor, lo segundo. Ahora, yo no sé si hemos pensado en lo que esto significó para el apóstol Pablo. Que uno de los suyos desertara, que uno de los suyos finalmente se fuera lejos y lo desamparara. No pudo, dice, da a entender el apóstol Pablo, no pudo resistir la presión del mundo sobre él. Y finalmente se fue con el mundo, sucumbió. Esto nos enseña una gran lección. Aún los líderes espirituales más firmes y más fuertes que podemos conocer tienen que pasar por este tipo de situaciones para que dependan del Señor y no de los demás. Todos necesitamos a otras personas a nuestro alrededor, pero tenemos que ser conscientes que los hombres somos falibles y que un día también podemos ver a personas que nos defrauden y deserten de la obra. ¿Quién lo vivió en una forma particular? El Señor Jesucristo. Uno de ustedes me va a entregar. Estando en la cena, en medio de una celebración, uno de ustedes me va a entregar. Y eso fue terrible. Porque él nunca reconoció que era él. Judas nunca reconoció que era él, a pesar de saber que era él. Estuvo tratando de mantener la máscara hasta el final, hasta que el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Siempre hay deserciones en la obra de Dios. Siempre. Por eso no tenemos que pensar que todo va a ir bien. Y hermanos, cuando más las cosas vienen bien en un sentido, cuando el Señor nos está bendiciendo, cuando el Señor está edificando la iglesia, cuando el Señor está fortaleciendo la iglesia, decimos, no puede ir nada mal, va todo bien. Y de un momento a otro ocurre algo. Especialmente cuando vamos a decir estamos celebrando los triunfos, tenemos que tener cuidado. Porque ahí el Señor nos baja. ¿Recuerdan lo que pasó con Elías? Fue y desafió a los profetas de Baal y el Señor manifestó su poder ahí públicamente, se notó quién era el profeta verdadero del Señor y entonces mataron a los profetas de Baal, fue una victoria total y completa y luego escuchó que Jezabel lo andaba buscando para matarlo. ¿Y qué pasó con ese hombre triunfante sobre los poderes del enemigo? Se fue y se escondió en una cueva y quiso morir. Estaba en la cúspide de su victoria y luego estaba derrotado. Y el Señor tuvo que levantarlo. Tuvo que decir que habían otros también que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Él estaba temeroso de una mujer y no tuvo temor a todo el infierno que estaba allí cuando los profetas de Baal estaban tratando de demostrar que el Dios de ellos era el Dios verdadero y fracasaron rotundamente y Dios le dio la victoria a Elías, pero después vino la debacle. Tenemos que tener cuidado con eso. Hermanos, siempre cuando la iglesia está en buen pie, hay que orar mucho más todavía. Hay que depender mucho más del Señor todavía, porque puede ser que también ocurra esto. Algunos deserten y podamos sentir lo que eso significa para el corazón de la iglesia. Versículo 15, esta es la segunda parte, saludos y comentarios finales. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Miren algunas cosas allí que rescatar en el texto en términos de aplicación. Solo una explicación así al pasar. El versículo 15 tiene dos traducciones respecto a quién es Ninfas. Y algunos han tomado esas dos traducciones, porque hay dos traducciones, no se sabe cuál era la real. Una que Ninfas era una mujer, otra que Ninfas era un hombre. Y algunos han tomado aquellos que promueven el pastorado femenino diciendo que Ninfas era una mujer. Y si la iglesia estaba en su casa, ella era la pastora de la iglesia.
Así de rebuscados los argumentos para tratar de destruir lo que claramente la Biblia dice que el pastorado es del varón. Pero eso solo como una explicación. Evidentemente, recuerden las iglesias dónde estaban en ese tiempo, en las casas. Por ejemplo, lo más probable es que la iglesia de Jerusalén estuviera en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Pero eso no significa que María era la pastora. ¿Entienden? Esa es una explicación y una aplicación absurda tratando de buscar argumentos rebuscados. Pero Pablo dice que saluden a los de la Odisea, esos que están, recuerdan la iglesia de la Odisea, a la que le escribe la carta, una de las cartas del Apocalipsis. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, refiriéndose a la de los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Otra vez aquí una discusión de teólogos. ¿Cuál era la carta de la Odisea? Bueno, algunos dicen, y puede que tenga mucho sentido esto, que la carta a los Efesios, cuando estudiamos, recuerdan la carta a los Efesios, también hablamos de eso, era una carta circular. No necesariamente está a los Efesios. Eso fue probablemente una añadidura, de tal manera que una carta circular. ¿Y qué significa una carta circular? Una carta que iba a varias iglesias que estaban ahí en la zona. Y una de las iglesias que estaban en la zona de Éfeso era la Odisea. Entonces, algunos dicen lo más probable que aquí se esté refiriendo a la carta a los Efesios y le dice, léanla, ustedes envíen esa carta después de que la lean, la de Colosa, a la otra iglesia, la iglesia de la Odisea, y la que se escribió a la Odisea, que probablemente era a los Efesios, pueda también leerla a ustedes. ¿Saben cuál es la aplicación aquí interesante? Que ya en ese tiempo, cuando se escribió la carta a los colosenses, estaban circulando los escritos canónicos, estaban circulando los escritos inspirados y se estaban reconociendo en las iglesias. Porque ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Que distribuyan esta carta. No solo la lean ahí, sino que también la lean en otra parte. Y si eran cartas solo particulares para una iglesia y no tienen una connotación general de principio de aplicación a toda la iglesia en términos universales, entonces no tendría sentido. Pero sí tienen una aplicación, y tienen una aplicación porque es palabra de Dios. Entonces, eso es lo que entendemos. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. No sabemos quién era Arquipo, pero sí sabemos que el Señor le había llamado a un ministerio y probablemente, ahí en Colosas, probablemente no lo estaba ejerciendo. De allí la instrucción del apóstol Pablo. Digan a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Salutación final para ir concluyendo esta preciosa carta. Dice Pablo, acordaos de mis prisiones. ¿Qué está diciendo con eso? Sigan orando por mí. Sigan rogando al Señor por mí. No era fácil para este hombre estar allí en una prisión. Más encima, estando en una prisión, que él no merecía estar en ese lugar porque no era ningún delincuente, sino por causa del Evangelio de Jesucristo. Oren por mí. Y hermanos, ustedes no saben lo importante es que la iglesia ore por el pastor. Tiene una importancia, pero inmensamente grande. Yo les decía al principio, hermanos, oren por este viaje. Yo, como les dije, yo soy bien tímido y me cuesta mucho cuando estoy solo. Y además, hablo solamente mapudungún nada más. Entonces, en Estados Unidos va a ser más complicado para mí. Pero es importante que oren, no solo ahora, sino siempre por nosotros. Aunque no estamos como Pablo en una cárcel, estamos con una bendición grande del Señor, estar en nuestra casa, ¿cierto?, con la familia, pero de todas maneras necesitamos, porque nosotros también somos susceptibles a poder caer y también somos susceptibles. Y esto es importante, inclusive, no es que nosotros estemos pensando en eso, nunca pensaríamos en eso, pero cuando uno ve a Pedro, un hombre que amaba realmente al Señor, negando al Señor, es porque uno empieza a temblar también. Puede ser que en nuestra debilidad un día podamos ser causa de tropiezo. Y eso no queremos. Por eso necesitamos sus oraciones.
Termina finalmente con esta frase preciosa: la gracia sea con todos vosotros. Pablo está diciendo, la salvación es solo por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es todo suficiente, y no mediante las obras humanas que defienden los falsos maestros de Colosa. Solo la gracia es suficiente, la gracia en aquel que murió y resucitó por nosotros. La fe, digo, en la gracia de aquel que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de estudiar esta preciosa carta. Seguramente no llegamos a las profundidades. Seguramente, Señor, hay mucho más que decir y mucho más que aprender. Rogamos que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas corrigiendo, que tú nos sigas ayudando, Señor, no solo a tener una comprensión intelectual, sino vivencial. Que tú nos ayudes a vivir el cristianismo tal cual como tú lo has establecido. Queremos ser instrumentos para honra de tu nombre y no para ofender tu nombre, Señor. Por favor, ayúdanos, danos de tu gracia, sosténnos con tu poder y que nunca olvidemos que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza está en aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel por el cual y para el cual fueron hechas todas las cosas, aquel que sostiene todas las cosas con su poder, aquel que nos reconcilió consigo mismo en la cruz del Calvario. Señor, oramos que tú nos ayudes, nos guíes para enamorarnos más de Jesucristo y darle a Él la gloria que Él merece. Rogamos y oramos en su precioso nombre. Amén.